Permítanme sus opiniones y o sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias. A Safi coloquialmente lo siento, en Amaziga Safa. Safi es una ciudad marroquí. Es la ciudad del pescado y la cerámica, la ciudad del océano, como la describe Ibn Khaldun. La ciudad de Safi está situada en la costa atlántica entre las ciudades de El Jadida y Essaouira, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Casablanca, y a unos 160 kilómetros de la ciudad de Marrakech. Safi incluye un grupo de castillos y monumentos históricos y es una de las ciudades antiguas de Marruecos. Su población se estima en 308.508 personas, según el censo de 2014. Safi es famosa por la alfarería, la pesca de sardinas, el moldeado de pescado y las industrias relacionadas con el fosfato. El sitio. La ciudad de Safi está ubicada en la costa del Océano Atlántico, entre los 31 y los 36 grados norte, y el territorio de la región cubre un área de 6.344 kilómetros cuadrados. Etiqueta. La ciudad de Safi o Safi, según su origen bereber, que significa desembocadura del río o faro de luz, es una ciudad antigua que contiene una serie de monumentos históricos que datan de la época bereber antigua y algunos monumentos que podrían ser de la época fenicia o romana. Accidentes geográficos. El área se caracteriza relativamente por una topografía que no supera los 500 metros sobre el nivel del mar. El clima Safi tiene un clima semiárido, con veranos cálidos y secos de mayo a octubre e inviernos húmedos y lluviosos de noviembre a abril. La región está dominada por fuertes vientos del noroeste y noreste en invierno. Monumentos históricos. Safi incluye muchos sitios históricos ubicados en el casco antiguo, en las afueras del mar y en las afueras de la ciudad, la mayoría de los cuales se remontan al colonialismo portugués. El Palacio del Mar, que mira al Océano Atlántico con vistas al mar y al puerto pesquero, fue fundado por Portugal en el siglo XV y para proteger la entrada norte del puerto y la residencia del gobernante de la ciudad, lo que explica la presencia de numerosos cañones de guerra en él y en sus torres. Este palacio fue restaurado en 1963. Además, Portugal fundó el castillo Quisla que domina la ciudad vieja y el Palacio Bar para proteger la ciudad. En cuanto al casco antiguo, que se remonta a la antigüedad, se distingue por sus calles estrechas y ricas en industrias tradicionales, entre ellas la industria alfarera. Ha sido tomada por muchos artistas, políticos y pintores como establo para aprovechar su mercado y su incesante movimiento que no amaina hasta bien entrada la noche. Entre los importantes monumentos que abundan en la ciudad de Safi también se encuentra el Museo Nacional de Cerámica, que fue fundado en 1990. Comprende un conjunto de importantes piezas de cerámica tradicional y moderna, que se distinguen por sus distintas formas geométricas y su armonía colores. Allí se encuentra el silo de la Mezquita Mayor, que data de la época almohade. Economía melocotón. El sector pesquero es uno de los sectores más importantes de Safi, es un sector vital para los habitantes de Safi ya que da trabajo a unos 21.000 marineros. El crédito por el desarrollo de este sector, especialmente la pesquería de sardina, corresponde al presidente, Haj Muhammad Abed, quien ha trabajado para introducir la última tecnología en su pesquería. Aunque la industria de acabado de pescado es muy antigua en la región y se remonta a la década de 1930, no experimentó un desarrollo significativo hasta 1990, cuando se establecieron muchas empresas de acabado de pescado, que entonces sumaban 28 empresas. Exporta conservas de pescado marroquíes a Europa, Asia, países árabes y otros. Industria Safi se ha convertido en un importante centro industrial en Marruecos. Una de las industrias más importantes está relacionada con el fosfato, ya que existen fábricas para la oficina de fosfatos de Cherifian, que procesa el fosfato y lo exporta al exterior. Planta de producción de cemento en Marruecos, planta de producción de yeso. Además de canteras de arena y roca. Safi también es famosa por sus industrias de construcción naval, procesamiento de pescado y textil. Energía y minerales. Safi ahora tiene una planta de energía a carbón. Agricultura. La agricultura es un sector importante en la región de Safi. Esto incluye el cultivo de remolachas, olivos, bayas de saúco, la mayoría de los tipos de verduras, uvas, granadas, higos, cereales, trigo, maíz y legumbres. La cría de ganado, especialmente ovino y vacuno, así como de aves de corral, es una actividad importante para los habitantes del valle. Porcelana. Emplea aproximadamente a 2.000 personas de forma continua y un gran número de trabajadores temporales. La industria de la cerámica se centra en el distrito de Al-Suba,
que se creó para dar cabida al creciente número de artesanos de la cerámica, ya que hay aproximadamente 100 alfareros que ejercen su trabajo en 74 talleres equipados de 130 hornos tradicionales. Luego en el Cerro de la Cerámica, que es el barrio más antiguo de la ciudad y emplea a más de 800 artesanos en 37 talleres equipados con 70 hornos tradicionales. Además de estos dos distritos, hay un pueblo típico de la industria alfarera cerca de Safi, Sidi Abdelrahman, que cuenta con 30 talleres repartidos por todo el pueblo. Las materias primas para la alfarería consisten en arcilla, agua, ciertos productos químicos y madera. La cultura Safi tiene una cultura diversa. Esto se debe a un grupo de afluentes que se puede acortar a, el elemento europeo que un visitante del puerto de Safi puede sentir a través de la terminología utilizada por los pescadores. Hay, por ejemplo, palabras españolas inspiradas en los nombres de personas que antes se asentaron en la ciudad, pesafiutes de origen español. El visitante también puede ver la grandeza del Castillo del Mar, que es una obra maestra de la ingeniería militar en el siglo XVI. El elemento judío. La comunidad judía de Safi es pequeña en comparación con el periodo antiguo. La importancia de la presencia de la comunidad judía antes del advenimiento del Islam, según algunos historiadores, radica en la tumba de Laura ibn Écimo y la temporada anual y los manjares muy apreciados. Esta existencia ha sido abordada, por ejemplo, a través de los trabajos del historiador Ibrahim Credia y los trabajos del novelista Safiot Hassan, de Hebreu Shemesh. El elemento del desierto prolonga los lazos de la ciudad con los países de Sudán, ya que la ciudad fue considerada el puerto de la capital, Marrakech, la capital de varias dinastías gobernantes. Está la presencia cultural de Nawa y sus rituales, que son parte de la cultura que incluía a Safuyut. Este patrimonio cultural ha vuelto a vivir. Citemos por ejemplo la investigación realizada por uno de los rumanos bajo el título de Otro Naowa, las peregrinaciones del profesor de Samba. El elemento andaluz. Muchas familias de origen andaluz que se asentaron en la región no llegaron por la carretera Fez Safi. Hoy, además de platos y comidas famosas, también hay música pura. Las familias andaluzas realizaron una importante contribución al desarrollo de la alfarería y la cerámica en Safi. El elemento amazigh habla a la mayoría de la población de Asafi en idioma árabe, sin embargo, la característica dominante en el núcleo encuentra que el amazigh es más común, según el estudio del Sr. Royal Coral Perch. Se considera que el elemento árabe islámico es el elemento principal que Asafi conoció del todo, con la llegada del líder islámico Uqba bin Nafi en el año 681 después de Cristo. Después de que su compañero dejara a Sakir para enseñar a los berberes la lengua árabe y las enseñanzas islámicas. Y que fue a la playa, pero expresó su pesar por los obstáculos que le impidieron ser publicado lejos del mensaje del Islam. El segundo personaje es Sheikh Muhammad Salih, quien estableció el sistema marroquí Ajride por primera vez en Marruecos, donde estableció su famoso ribat con Safi, y estableció 46 ribat conectando Marruecos con el este a través del Ajj. Había una necesidad urgente de revivir el aspecto espiritual, sobre todo porque Asafi había conocido a la abeja Barghawati, y la migración de los fatimíes, Túnez, tenía como objetivo arabizar la región, como las llanuras de Abte, que es parte de la Unión de Utkala, estaban abiertas para recibir a la población árabe. Según los diversos estudios de campo, encontramos por ejemplo el edificio habitado por uno de ellos formado por tierra y heno denominado carpa e integrado en el entramado de las rotondas. Al final, el aspecto musical de este elemento se mantiene vivo con la música calificada para trascender las fronteras de la región, incluyendo, el arte de Alaita en su concepto original y antiguo, es decir la llamada, es decir el llamado de la tribu y solicitando la ayuda de los ancestros para mover y movilizar la determinación de los hombres y para evocar y convocar a la reina de la poesía y el canto. Se considera idiomáticamente como un conjunto de fragmentos líricos y cortes musicales rítmicos en un sistema cuyos elementos difieren según los distintos tipos y patrones del verso mismo. Cerca, los que saben y están interesados han clasificado este arte en tres formas: al-Marsawi, al-Auzi y al-Mulla. Saltó a la fama durante el periodo del comandante Isa bin Omar, y entre los jeques más famosos de Aita se encuentra Sheikh Karbouche. Debemos rendir homenaje a la personalidad que dedicó su vida a la investigación en el campo de la cultura popular, Muhammad Bumaid. La fecha desde la antigüedad, Asfi ha tenido una gran importancia, ya que el nombre de la ciudad ha sido mencionado entre los, como si hubiera sido mezclado con perfume. Asfi, la ciudad de las mezquitas dispersas y los 44 santos. Toma la tierra de antaño,
La hace responder a las necesidades cotidianas, la convierte en un lenguaje poético, en una pintura plástica donde los colores se entremezclan en exquisita armonía. Safi logró desafiar las olas de los mares, pues fue famosa por capitanes y grandes chefs hasta convertirse en la capital mundial de la pesca de la sardina. Asfi atrajo a los europeos con su delicioso pescado, y los sorprendieron como ocupantes y con el estado alauita. Algunos de los hijos de Asafi disfrutaron de una alta posición, porque el almacén de Ismaili en 1721 incluía un cuerpo de proxenetas, dirigido por Ahmed bin Ado al-Attar, quien fue uno de los mayores velos de Maula Ismail. El sultán lo envió como embajador a Inglaterra y el gobierno inglés le otorgó una medalla después de recibir instrucciones para concluir un acuerdo de paz y comercio en 1682 después de Cristo. Creció el interés de los sultanes por Safi, por lo que establecieron una casa para la seca entre los años 1716 y 1830 después de Cristo. La misma estaba ubicada en el sitio de la tumba de Sidi Abi al-Dab, según lo relatado por Al-Kanuni, quien dice, Dar al-Sika comerciaba con oro y plata, por eso se llamaba Dar al-Dab. Quizás el evento más importante que Asafi haya experimentado es la llegada del líder islámico Uqba ibn Nafi en el año 681 d.C., después de que su compañero Sakir partiera para enseñar a los berberes el idioma árabe y las enseñanzas islámicas. Este tabií tiene un ribad conocido hasta el día de hoy como el ribad de Sidi Chiker, y es uno de los ribads más antiguos de Marruecos. Fue seguido por eruditos e Ibn al-Zayyad siguió una temporada anual y registró sus cuentos. Y si algunas regiones son conocidas por sus grandes justos, también lo es Asafi, quien se asoció con la mención del santo justo Abu Muhammad Salih, el fundador del Magreb y Ajrode por primera vez en Marruecos, donde estableció su famosa solapa con Asafi, y estableció 46 colgajos conectando Marruecos con el este a través del Aj, ya que había una necesidad urgente de revivir el lado espiritual, especialmente porque Asfi conocía a la abeja Bargawati, y que el llamado al Aj coincidía con la posición tomada por algunos marroquíes y juristas andaluces en abandonar el ritual del Aj, para proteger a los musulmanes de los peligros del camino. De hecho, la reputación del vínculo de Sheikh Abi Muhammad Salih, y sus ángulos empujando en un amplio campo, dieron fama y aprecio a su movimiento, de modo que los reyes de los estados saadíes y alawitas solían publicar declaraciones de reverencia y respeto por el jeque y su enlace Muhammad Salih, cuya influencia llegó más de 3 siglos después de su muerte. Al-Badsi lo mencionó en su libro Al-Maqsad. Al-Sharifi al-Manza al-Latif que cuando el jeque Abd al-Malik al-Bahansi, un residente de su sábado, se fue a las tierras egipcias y quería vengarse de sus jeques, entonces el jeque le dijo, el jeque es Abu Muhammad Salih con mi pesar, y narra cómo entró en Abu Muhammad Salih y cómo lo inició diciendo, oh rey esclavo, no vine antes para que me dirigieran. El vínculo del jeque no era solo un vínculo de lucha, sino más bien un lugar de encuentro para la gente de conocimiento y sus estudiantes, hasta que la reputación de Asfi llegó a todos los ámbitos de la vida, entonces los eruditos de todas las tendencias la buscaban, liderados por Lisan al-Din ibn al-Khatib, Ibn Qunfud y muchos otros. Y el imam al-Busiri, el dueño del Burda y los 2 amzais que memorizan los marroquíes, y es de origen marroquí, tenía un amor por el jeque, que expresó en un famoso poema que comienza, se pararon en las regaderas en el lado oeste, y hay uno de mis amados por quien mi corazón vaga. Volviendo a la historia de Safi llena de heroísmo, nos detiene la resistencia de los habitantes de Safi a los invasores portugueses, lo que explica la presencia de numerosos santuarios a lo largo de la costa de la ciudad, que contienen los restos de muchos muyahidines, entre los que mencionamos el Mujahid Abu Muhammad bin Abdullah bin Sasi, Sidi Busti al-Rakraki, Sheikh Abi Abdullah Muhammad bin Suleiman al-Hazouli, que eligió residir en Asafi para liderar la yihad y su conexión todavía está presente en Asafi cerca de Kasr al-Bar, el jurista Abd al-Karim al-Rajaraji, Ibn al-Hasan Ali Ibn Yama Ibn Hassan Ben Kara al-Rajaraji, el muyahidín Maul al-Burki, su hermano Azuz, Sidi al-Ghazi y Sidi Basel. Durante el periodo colonial francés, Asafi fue el primero en anunciar la chispa de la resistencia, ya que la ciudad vio muchas organizaciones armadas, incluida la organización Al-Arar por iniciativa de Abdullah al-Naseri, la organización Leones de la Liberación dirigida por Al-Tayyib al-Takrasi, la organización de resistencia y liberación dirigida por Abd al-Rahman al-Qattani, y la organización de resistencia secreta dirigida por Muhammad bin Oda al-Radawi y la organización Mano Bendita, dirigida por Faidi al-Abibi. No es de extrañar que 3 de los firmantes de la Declaración de Independencia descansen en el cementerio de Safi, Faqih Abd al-Salam al-Mastari, Muhammad al-Bahamrani y Muhammad Belgdir. En vista de la importancia de Safi,
Los escritores y viajeros extranjeros la evocaron en sus escritos. Este médico inglés, Arthur Laird, dice, Safi es una ciudad antigua, y es la capital de los esclavos. Todavía hay vestigios de palacios y as para la escritora Frances McCann, que visitó Safi en 1902 después de Cristo, lo inmortalizó con hermosas palabras. En el siglo antepasado, Safi era un importante centro comercial supervisado por una empresa danesa, y los portugueses fomentaron el comercio en él, y su fama en el siglo XV alcanzó un gran grado, con lo que se dio la orden a todo barco británico que visitara Marruecos de comenzar a visitar Safi, y continuaron los escritos con el viajero francés Oban Eugene y Etienne Reset, así como con Armand Antona, que se instaló en Safi y escribió un libro sobre su historia y costumbres llamado La región de Abde. Luego el escritor inglés Scott O'Connor vino a hablar de la ciudad mientras estaba bajo protección en francés. Bajo la protección francesa, nació una editorial francesa en la ciudad de Albaida. Publica una revista titulada Notre Maroc editada por Paul Bury. Dedicó uno de sus números a la ciudad de Safi en 1949 y luego volvió a publicar un segundo número sobre Asfi en 1953. Permítanme sus opiniones y o sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias.